¿Qué alimentos que comes todos los días causan problemas en la tiroides? Debes dejar de consumir gluten, lácteos, soja, brócolis y hasta ajo. ¿Cuáles son las mejores vitaminas que debes consumir? ¿Y cuáles son las consecuencias en tus órganos internos y en tu metabolismo de tener este problema? Es increíble. Según la OMS, cerca del 10% de la población mundial sufre alguna enfermedad de la tiroides. Esto equivale a más de 750 millones de personas. Pero lo que más me asusta es que muchas de ellas no lo saben. Y el problema es que muchas veces los médicos cometemos errores. Nos olvidamos que la falta o el exceso de estas hormonas causan enfermedades y síntomas muy comunes que no lo investigamos ni tratamos como deberíamos. Soy el Dr. Beller. En este video voy a revelarte las manifestaciones más comunes y clásicas de esta enfermedad. Pero mucha atención, 4 de los síntomas que te voy a mostrar indican mayor gravedad, ya que pueden mostrar que la tiroides está afectando a tus órganos internos como el corazón y el hígado. Ahora, también quiero contarte cuál es la mejor manera de cuidar de este órgano de manera natural. La importancia del yodo, el magnesio, el selenio, el zinc y otros nutrientes. Y como cereza de la torta, te voy a revelar los 5 peores enemigos de tu tiroides. Sobre todo, hablaremos si es necesario dejar o no el gluten y los lácteos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas más comunes y las funciones de tu tiroides? Este órgano regula el crecimiento y regeneración de los tejidos. Es por eso que cuando funciona mal, puedes notar que tus uñas te crecen de manera alterada o muy lentamente, o también que cuando te peinas se te cae mucho el pelo, o por ejemplo, que tienes la piel muy seca y descamada. Pero además, la tiroides regula tu metabolismo, produciendo energía. Por eso, cuando funciona poco te sentís con fatiga, cansancio todo el tiempo y tienes dificultad para perder peso. Y las consecuencias de esto no es solamente el sobrepeso, es algo más profundo llamado acumulación de grasa visceral. Fíjate, la grasa visceral es aquella que se acumula entre nuestros órganos, por dentro de nuestra barriga. Este tipo de tejido adiposo libera en nuestra sangre unas sustancias que nos causan inflamación, lo cual, si persiste en el tiempo y no se trata, causa acumulación de grasa en el hígado, resistencia a la insulina, diabetes tipo 2. Además, puede precipitar la aparición de enfermedades autoinmunes y problemas en el corazón. Por otro lado, tener las hormonas tiroides alteradas puede causar presión alta, aumento de triglicéridos y colesterol y hasta osteoporosis. Lo que te quiero decir es que si tienes algunos de esos problemas, no basta solamente con tomar remedio para esas enfermedades, hay que tratar también la tiroides. Otra función de esta glándula es controlar nuestra temperatura corporal. Es por eso que quienes tienen poca de estas hormonas sufren de mayor sensibilidad al frío o siempre tienen las manos y los pies muy helados. Entonces, mi primer mensaje para todas las personas que sufran de alguna de estas enfermedades o síntomas es que se midan las hormonas tiroides. Ahora, ¿cuáles son los 4 síntomas que indican mayor gravedad y debes prestar mucha atención? Número 1. Tener el cuerpo hinchado. Y no me refiero solamente a los pies y las manos, me refiero también a tu rostro. Parece esa hinchazón que tenemos en la cara cuando recién nos levantamos, pero persiste durante todo el día. Puedes notar también que el zapato te aprieta o que los anillos te comienzan a apretar en las manos. Esto puede ocurrir porque tienes baja la cantidad de hormonas tiroides en sangre. ¿Y por qué les digo que esto es peligroso? Bueno, así como acumulas líquido en esas partes del cuerpo, también podés estar acumulando por dentro, entre las membranas de tus órganos, sobre todo alrededor de tu corazón, una condición llamada derrame pericárdico, lo cual puede ser muy grave. Mi consejo es que si sufres de retención de líquidos y no tienes algún motivo obvio, es decir, no sabes por qué ocurre, te midas las hormonas tiroides. Si es hipotiroidismo, esto tiene tratamiento. Segundo síntoma de gravedad, taquicardia, o sensación de que tu corazón late muy rápido o se te acelera el pulso, como si tuvieses crisis de ansiedad constantemente. En estos casos
puede estar ocurriendo dos cosas. O tienes mucha hormona tiroidea, una condición llamada hipertiroidismo, o tienes hipotiroidismo, es decir, poca hormona tiroidea, y el remedio que te están dando está en una dosis excesiva. Esto es peligroso porque puede llevar a arritmias cardíacas, mareos, desmayos. Imagínate que esto ocurra mientras que estás manejando. Tercer síntoma de alarma: ronquidos y dificultad para tragar la comida. La mayoría de nosotros conoce a alguna persona con problemas de tiroides que tiene el cuello hinchado porque la glándula aumentó de tamaño. En algunos casos, esa hinchazón no es hacia afuera, sino que ocurre hacia adentro y hacia el tórax. Esto puede provocar compresión de las estructuras internas del cuello, de los nervios y provocar estos síntomas. Y número 4, tener estreñimiento o diarrea crónica. Cuando tu tiroides funciona de menos o de más, puede provocar estos síntomas por mucho tiempo y llevarte a tener otros problemas de salud, como hemorroides, divertículos en el intestino e incluso deshidratación en algunos casos. Y el problema es que si ya tienes alteraciones del intestino, quizás el problema de tiroides que tenga sea un poco más grave. Por eso es muy importante que consultes con tu médico. Ahora, ¿qué alimentos empeoran y cuáles mejoran nuestra tiroides? Veamos primero los famosos enemigos de la tiroides, porque hay mucha mala información dando vuelta. Fíjense, la glándula tiroides está en nuestro cuello y es muy chiquita, pero cuando funciona mal, causa grandes problemas y termina afectando a todo nuestro cuerpo. Esta glándula fabrica varias hormonas. La principal se llama T4, la cual circula por tu sangre y es la encargada de regular y producir energía en todo tu organismo. Pero es muy importante que entiendas que para que esta hormona pueda funcionar correctamente, necesita ser activada. Y hay comidas que pueden interferir en todo este proceso. Pueden impedir, por ejemplo, que se fabriquen estas hormonas, o si se fabrican, impiden que se active. Ambas situaciones pueden provocar síntomas de hipotiroidismo. Y esto no siempre aparece de manera obvia en los análisis de sangre. Es por eso que los pacientes y los médicos nos confundimos mucho. Lo que debes saber es que para que tu tiroides funcione bien, debes consumir cantidades adecuadas de zinc, hierro, magnesio, selenio, yodo, tirosina y vitaminas como la B, la D, la C y la E. Ya te cuento cuáles son las fuentes más ricas para poder obtenerlos. Ahora, ¿cuáles son los 5 peores enemigos de tu tiroides? Número 1, en el top de la lista, alimentos ultraprocesados, como galletitas dulces, cereales para el desayuno, esos que vienen en paquetes y son vendidos falsamente como alimentos sanos. También embutidos como la salchicha, el salame, gaseosas, bebidas energéticas. ¿Y por qué? Bueno, estos productos en realidad no son alimentos. Para fabricarlos se toma algo que es natural y con diferentes químicos se les va retirando sus vitaminas, fibras, minerales y sus principios activos, muchos de ellos con poderosos efectos medicinales. Encima, a lo que queda se le agregan sustancias químicas, conservantes, productos para darle sabor y aroma parecido al natural, pero que al mismo tiempo nos genera adicción. ¿Y cómo esto afecta a tu tiroides? Bueno, de muchas formas. Pero lo más importante que quiero que sepas es que cada vez que los consumes, estás en riesgo de tener deficiencia de los nutrientes que te dije que eran importantes para formar y activar las hormonas de tu tiroides. Además, las sustancias que tienen estos alimentos, sumado al exceso de sal, grasas malas y azúcar, inflaman tu organismo, lo cual hace que tu tiroides funcione menos todavía. Entiende lo siguiente, los verdaderos alimentos son aquellos que no vienen en paquetes. Busca, la mayoría de los días, consumir alimentos de origen natural, hechos en casa, en lo posible de temporada. Elige siempre comida integral y recuerda que muchas veces los mejores remedios están en tu cocina. Y una duda muy importante, ¿qué ocurre con aquellos alimentos sanos como el brócoli, el ajo, la espinaca, el tomate, la soya o algunas frutas como el durazno, el ananá, entre muchos otros, que dicen que puede afectar a la tiroides? Incluso van a leer y escuchar en algunos lugares que muchos de estos están prohibidos. En realidad,
Cuando los alimentos son de origen natural y consumes una cantidad adecuada de yodo, ninguno de ellos afecta a tu glándula tiroides. Ustedes van a leer y escuchar por ahí que hay que tener mucho cuidado con estos alimentos. Pero en realidad, lo que la ciencia nos muestra es que para que estos alimentos provoquen algún daño en tu tiroides, deberías comer demasiado. Y te doy un ejemplo, deberías tomar salsa de soja o salsa de tomate como si fuese agua, lo cual es imposible, o solamente consumir brócoli y tofu todo el día, todos los días, sin comer nada más. Es decir, en la vida real esto no ocurre. Lo que te recomiendo es que evites los extremos. Haciéndolo, vas a evitar tener todos los problemas. Y te digo más, en la mayoría de los países de América y Europa, la sal viene suplementada con yodo, al igual que otros productos alimenticios. Entonces, la necesidad de este mineral está cubierta. No debemos preocuparnos por aquellos alimentos que son naturales y que son sanos, obviamente en su justa medida, porque nos hacen bien no solamente a la tiroides, sino a todo nuestro organismo. Y evitarlos sería un grave error. Ahora, un problema especial para nuestra tiroides es el enemigo número 2. El gluten. ¿Es verdad que debemos evitarlo? Bueno, es verdad que hay personas que son realmente más sensibles y consumir gluten todos los días puede causarles serios problemas hormonales. En muchas ocasiones, disminuyendo o retirando el gluten de la dieta, la tiroides mejora mucho, incluso en aquellos que no tienen enfermedad celíaca. Te recomiendo que si tienes problemas de tiroides, hagas una prueba y disminuyas y evites al máximo el consumo de pan y harinas en general por 3 a 4 semanas y veas lo que ocurre con tu cuerpo. En mi experiencia, muchos de mis pacientes mejoraron drásticamente al hacerlo. Y también te recomiendo que si estás tomando levotiroxina para el hipotiroidismo, lo hagas en ayunas o como mínimo 1 hora antes de consumir cualquier otro alimento, para evitar que interfieran entre sí y que este medicamento pueda absorberse mejor en tu intestino. Enemigo número 3, lácteos. Y mucha atención acá. Por un lado, tanto el yogurt, la leche, los quesos hacen un buen aporte de proteínas, grasas saludables, vitamina D, sobre todo aquellos que vienen suplementados, y otras sustancias que pueden hacer muy bien a la tiroides, consumiéndolos en su justa medida. El problema ocurre en aquellas personas que son sensibles a la lactosa y a la caseína, o en quienes tienen enfermedades autoinmunes en general, sobre todo tiroiditis de Hashimoto. En estos casos, te recomiendo lo mismo que con el gluten. Haz una prueba y retíralos de tu dieta por 3 a 4 semanas y te fijes qué ocurre con tu cuerpo. Cada organismo es diferente. Ahora, en general, en la mayoría de nosotros, no hace falta evitar estos productos. Enemigo número 4, el estrés. Esto afecta y mucho, no solamente la función de la glándula tiroides, sino también su tratamiento. El estrés genera que se libere en exceso una hormona llamada cortisol en nuestra sangre, la cual, cuando está muy aumentada y por mucho tiempo, causa alteraciones de la glándula. Las situaciones que más aumentan el cortisol son dormir mal, tener poco tiempo para llevar una vida social o sentirse muy solo, problemas familiares y un mal ambiente laboral. En general, todo lo que nos cause rabia y sensación de ira es lo que más aumenta el cortisol. Entonces, los tratamientos enfocados en el manejo del estrés y técnicas de relajación también son excelentes para mejorar la función de tu tiroides. Enemigo número 5, enfermedades crónicas, sobre todo del riñón y del hígado, y efecto adverso de algunos medicamentos como antiácidos, el omeprazol, los cuales alteran tu flora intestinal. Entonces, todo esto debe ser muy bien conversado en el consultorio con tu médico de confianza. Y no basta solamente con medir las hormonas tiroideas y dar reposición hormonal. Hay que evaluar todo esto que te comenté de manera integrada para que tengas una buena salud. Como cereza de la torta, los mejores alimentos para aquellos que tienen hipotiroidismo son los ricos en hierro, magnesio, selenio, zinc, yodo, tirosina y vitaminas B, C, E y D. Los puedes encontrar en las plantas y vegetales en general,
pescados de agua salada y frutos de mar en general, lácteos, leche, queso, también en el huevo entero con yema y todo, por favor, también en el arroz integral, las semillas en general, sobre todo las semillas de zapallo que son muy ricas en zinc. Ninguno de estos alimentos son prohibidos para las personas que tienen problemas de tiroides, a pesar de lo que muchos digan. Ningún extremo es bueno, lo que necesitamos es un equilibrio. Una atención especial son aquellas personas que les comenté anteriormente, más sensibles al gluten o a los lácteos. Una dieta rica en plantas y comida integral contienen todas las sustancias que tu cuerpo necesita para vivir más y mejor. Hacerlo disminuye las muertes prematuras, agrega años a tu vida, pero también vida a tus años. Espero que el video te haya gustado y resultado informativo. Te pido que me dejes tu comentario. ¿Qué te dijeron a vos en relación a estas dietas? ¿Qué otras dudas tenés para que yo les responda? Ponele like y suscríbete a nuestro canal. Esto nos ayuda a seguir creciendo. Chau, chau.